y tú tienes talento. Da igual que seas ballet, que seas camarera de pisos, que seas gobernanta, que seas recepcionista, que seas botones, da igual, porque las personas, todas somos únicas y irrepetibles. ¿Cómo podemos co-crear un liderazgo que transforme a nuestros equipos? ¿Por qué es importante autoconocerse antes de liderar? ¿O cómo podemos hacer nuestro DAFO personal? Son preguntas que nos responde Marta Alamany, directora del Hotel Catalonia Barcelona 505. Ella nos comparte su experiencia apostando por un liderazgo transformacional y sostenible que hace enriquecer a sus equipos. Marta transmite pasión por lo que hace y nos ofrece consejos y acciones concretas para que podamos poner en práctica con nuestros equipos desde hoy mismo. Si tú también lideras un equipo o tienes intención de hacerlo en un futuro, te recomendamos que cojas tu cuaderno o que abras la aplicación de notas favorita en tu móvil o ordenador y empieces a apuntar los tips que Marta tiene para darnos. Pero sobre todo que no se queden ahí guardados, ejecútalos y haz tú también enriquecer a tu equipo. Así que te dejamos con Marta. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora. Hoy contamos con nosotros con Marta Alamany. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación de Hospitalidad Emprendedora. Es un placer tenerte aquí. Y como nos gusta presentar, que os presentéis los invitados brevemente, para quien no te conozca o quien te quiera conocer un poquito más, cuéntanos brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí, Marta. Bueno, cómo he llegado hasta aquí es una larga historia, ¿eh? No sé si tenemos tanto tiempo. Bueno, mirar, yo soy directora de hoteles hace muchos años. Llevo en el ámbito de la hotelería 20 años y en esos 20 años pues he tenido la oportunidad de liderar, de dirigir 6 proyectos completamente distintos en tamaño, en equipos, incluso en direcciones estratégicas. Así es que, bueno, este sería un poco mi bagaje y en los últimos años, sobre todo, mi interés lo he afincado bastante en el factor humano, ¿no? Que creo que al final es el legado que me ha quedado de mi paso por todos estos 20 años liderando negocios, ¿no? He sido una defensora férrea del liderazgo desde que empecé, desde que me dieron mi primer cargo. Y aunque reconozco que me he quemado mucho en el camino, porque no siempre se ha entendido el liderazgo como se entiende en el día de hoy, creo que en cualquier caso ha merecido la pena. Así es que muy resumido, esa sería yo. Genial, Marta. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Nosotros te conocimos a través de la mesa redonda que moderamos para eHotel Leaders y personalmente para mí ha sido un gran descubrimiento tenerte ahora en mi red en LinkedIn. Aprendo muchísimo contigo, me encanta lo que compartes. Aparte, creo que es muy fresco la manera en cómo compartes. No, digamos, me gusta el hecho de que compartes casi sin filtros. Yo creo que eres una persona muy cercana, tocas temas personales, profesionales. La verdad que me encanta el contenido que compartes en LinkedIn, así que ya desde ahora le digo a las personas que estén ahí atentas a lo que vas compartiendo. Y ahí leyendo acerca de tu perfil y algo que has mencionado acerca del factor humano, veo que tu misión es desde las organizaciones que fomentemos el trabajar y vivir de forma más sostenible y de forma más humana. ¿Cuál es tu visión de esta forma de trabajo sostenible y humana? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es un trabajo más humano? ¿Y cómo podemos acercarnos más hacia ese tipo de trabajo? Mirar, en primer lugar, muchísimas gracias por esta visibilidad que me acabas de dar, Gianfranco. Mira, deciros, a lo largo de la historia, el liderazgo se ha ido transformando, se ha ido redefiniendo. Universidades prestigiosas como Harvard han ido definiendo diferentes niveles de liderazgo hasta que hemos llegado al quinto, que ellos llaman de férrea determinación y humilde. Yo lo que he hecho es llevarlo un poco más allá y decir, bien, humildad, bien, pero debe ser sostenible en el tiempo, debe ir desde las personas para las personas
y a eso yo le llamo coliderazgo o cocreación. ¿En qué se basa? La sostenibilidad en sí, por definición, es satisfacer nuestras necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones, ni de humanos ni de otras especies, ¿sí? Por siglos, cuando hemos hablado de sostenibilidad, sobre todo en la parte de medio ambiente, es como que los humanos nos posicionamos en un lugar como de superioridad versus el ecosistema. Y ni somos usuarios, ni somos propietarios, sino que somos piezas de ese ecosistema, ¿no? Entonces, el liderazgo debe ir desde el respeto hacia todas esas piezas del ecosistema y enfocado al valor, a valorar los recursos, sean humanos, sean materiales, sean naturales. Cuando nosotros legitimamos, normalizamos y permitimos las dinámicas depredadoras, porque debemos reconocerlos, los humanos somos depredadores en este momento para el planeta, y además en el confinamiento se demostró fácilmente. Nos fuimos todos a casa y la Tierra resurgió, ¿no? Los ecosistemas naturales resurgieron, con lo cual la Tierra puede vivir perfectamente sin nosotros. Cualquier día nos manda un tsunami, nos inunda y chao, ¿no? Entonces es muy importante que las personas creamos que somos parte de ese ecosistema, donde ninguna especie, ninguna persona es más que otra. Cuando nosotros trabajamos desde esas dinámicas depredadoras, las trasladamos a las organizaciones, las trasladamos a las familias, las trasladamos a la sociedad. Con lo cual, para vivir de forma más sostenible, nos tenemos que creer que somos piezas dentro de todo ese ecosistema, ¿no? Y educar dentro de las organizaciones a esa sostenibilidad, a ese respeto y a ese valor por lo humano. Y luego hay otra cosa muy importante, que hablamos muchas veces de trabajar o vivir. No. Vivimos todo el rato. Quiero decir que no debemos dejar pasar ese 50 o 30% de tiempo vital que estamos en los proyectos. Eso también es crear sostenibilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque los proyectos, porque los trabajos en sí tienen un impacto en nuestra salud física y emocional. Entonces, no es que me llega el viernes y estoy emocionado y llega el lunes y cojo una depresión. Creo que eso no es trabajar desde la sostenibilidad, ¿no? Es decir, no son dos cosas separadas, ¿no? Formamos parte de un ecosistema, ese ecosistema debe fundamentar el respeto y el valor, y vivimos todo el rato. Y luego, aparte de eso, deciros también que la naturaleza, que estamos hechos a imagen y semejanza, es abundante y rica para todos. Las desigualdades y la pobreza la hemos creado los humanos, la hemos creado las personas. La naturaleza en sí no es así. Y además, otra cosa más, somos seres sociales. Con lo cual, el equipo, si nos vamos a la cosa más primitiva que podría tener la naturaleza, sería crear vida. Una vida se crea en equipo, al menos de dos, ¿no? Las células crean un embrión en equipo, no va una sola, van muchas. Cuando llueve no llueve una gota, llueven muchas. Con lo cual, la naturaleza, los ecosistemas están hechos en abundancia para todos, no solamente para algunos. Y esos son los valores que a mí me gustaría que se desarrollaran en las organizaciones. ¿Para qué? Pues porque si vivir es vivir todo el rato, si al menos ese 50% que estamos en las organizaciones o el 30% tenemos la posibilidad de calar en esa mentalidad sostenible, a lo mejor tenemos posibilidad de cambiar, ¿no?, la sociedad. Y entonces, como líder, para mí es esa la misión, ¿no? Transformar la sociedad incluso desde las organizaciones. Interesante. Como dice Gianfranco, yo también te sigo en LinkedIn y hablas bastante de liderazgo. Para mí hay una frase que me gusta mucho que es... Dime, Alpert. Uy. No, tranqui, se nos había cortado, pero sigue, sí, Marta. Sigue. Entonces, otra cosa que también os quería decir, el valor de la contribución no es una medalla ni un título que yo voy a conseguir hoy. Es decir, nosotros trabajamos para el liderazgo, trabajamos en el valor y en el respeto, incluso para éxitos que no veremos. Es decir, yo soy consciente que llevo muchísimos años trabajando y defendiendo el liderazgo
y mirando incluso desde la neurociencia, es decir, muy a conciencia. Pero probablemente me iré de este mundo y no habremos visto el liderazgo en plena expansión. Pero no importa. El valor de la contribución también es sostenibilidad. Es muy importante que para las nuevas generaciones llevemos esos valores. Es muy importante. Y a eso me refiero cuando hablo de ser más sostenibles y de ser más humanos. Interesante. También, como decía antes Gianfranco, te sigo en LinkedIn y veo que publicas bastante sobre liderazgo transformacional en ese sentido. Ajá. Entonces, ¿esto que nos dices es el liderazgo transformacional al que te refieres? ¿O cómo lo defines, ese tipo de liderazgo? A ver, como os decía, para mí el liderazgo transformacional y el liderazgo co-creador o el coliderazgo es exactamente lo mismo. Es esa capacidad de transformar el medio, es decir, todas las acciones que nosotros hacemos o no hacemos tienen un impacto. Y cuando tenemos conciencia de esto, nos lo pensamos dos veces. Y creo que la transformación va de eso. Luego, no sé si en algún momento podemos hablar de las metodologías Agile, por ejemplo, que precisamente yo creo que van a favorecer mucho el liderazgo del cual hablo, que es para hacer estas transformación hotelero, nuestro sector turístico lo encara directamente ahora, justo después de la pandemia, no tenemos respiro, que ya tenemos una transformación digital a encarar. Si no contemplamos junto a la tecnología los procesos, las estrategias y las personas, todos, es imposible la transformación desde el bienestar y sostenible. Es un caos terrible en el cual la gente se va a perder. Entonces, cuando hablo de liderazgo transformacional, hablo de cuestionarnos esas fórmulas de éxito que a lo mejor ya están pasadas y caducas. ¿Para qué seguimos haciendo esto? ¿Tiene algún significado seguir haciendo las cosas de esta manera? ¿No? Y mi método co-crear, que luego os lo explicaré, también va en ese sentido de la transformación, ¿no? De encontrar ese significado. Y los significados, hay tantos significados como personas y tantos significados como momentos, porque las personas en nuestra trayectoria vital tenemos diferentes significados. Yo no tengo el mismo significado por mi trabajo hoy que cuando tenía 18 años. O probablemente no será el mismo significado que le doy hoy a cuando tenga 65. Probablemente no. Probablemente añada algunos o suelte otros, ¿no? Y creo que la transformación, el liderazgo transformacional va de eso, de tener esa habilidad de cuestionarnos, de retarnos y de exponernos, ¿no? Habéis visto en mis posts que muchas veces voy rozando ese límite, ¿no? En el cual se crea un mega debate, ¿no? Y lo hago para agitar la conciencia, ¿no? Porque la transformación viene de eso, de despertar conciencias, de retarnos, de decir, oye, ¿esto que estamos haciendo realmente es así? ¿O puede ser de otra manera y podemos optimizar muchísimo más los recursos que tenemos, no ser tan depredadores y ser más constructores? ¿Podemos dar mucho sin quitar? ¿O podemos abandonar un poco esta cultura del mucho, mucho para ir al mejor, mejor, ¿no? De eso habla el liderazgo transformacional. Pero no deja de ser lo mismo, el liderazgo que comparte, el liderazgo que respeta y que va desde las personas hacia las personas. Sabéis que en inteligencia artificial se está hablando muchísimo del customer centricity, pero ese customer centric al final es algo que las máquinas aprenden y que nosotros también hacíamos como personas, ¿no? Lo hacíamos desde las personas para las personas. Y ahora mismo estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con máquinas. Estamos poniendo en el centro las personas. Creo que ese es ya el presente, Ya hace unos años decíamos que era el futuro. El presente es trabajar desde las personas. Y luego hay otra cosa muy importante, es que las personas queremos ser y sentir. Nuestros clientes quieren ser y sentir. Es la cultura de la experiencialidad. Y esa experiencialidad debe ser sostenible también. Me gusta, has tocado muchos puntos muy interesantes. La verdad me encanta también la mentalidad de abundancia, el hecho de trasladar
el ver cómo es la naturaleza, vernos reflejados en ella, y es totalmente contraria al hecho del depredador, ¿no? De que quiero para mí porque quito del otro, y es un poco, creo yo, también como hemos venido funcionando como organismos, como organizaciones, como personas, lamentablemente. ¿Qué crees tú que es necesario para hacer ese cambio de chip? Por ejemplo, si hay líderes que nos están escuchando y les gustaría poder empezar a pensar en este liderazgo transformacional, en la co-creación, en agitar conciencias de sus equipos. Me imagino que obviamente tenemos que empezar por nosotros primero, antes de poder transmitir todo eso, ¿no? ¿Por dónde puedes, una persona, un líder que está pensando en, bueno, me gustaría sentirme así como se siente Marta, porque la verdad que transmites muchísimas energías, ¿por dónde puede empezar una persona que quiere empezar a cambiar ese chip y también transformar a las organizaciones en las cuales trabaja? Pues mirar, yo empezaría por algo que yo me encontré, que nadie me explicó, y es el autoconocimiento. El autoconocimiento como profesionales, incluso como personas, es muy importante. La primera vez que yo me sometí a un test de autoconocimiento fue en el año 2008, ya hace unos cuantos años, en la Universidad de Cornell, que, bueno, no lo sé si lo sabéis, pero bueno, en el momento en que a mí me dan el primer proyecto hotelero y me explican de qué va a dirigir un hotel, casi me caigo de la silla, digo, ¿cómo? Es decir, toda mi vida he crecido desde el equipo y desde las personas, y ahora yo paso a ser como un ser superior que está separado del grupo. O sea, para mí no formaba parte de mis principios ni tampoco de mis valores, ¿no? Entonces, bueno, me fui a Cornell University en Estados Unidos, que allí ya había muchísima formación y muchísima experiencia en liderazgo. Hice la formación y lo primero, cuando llegué, me dijeron, tienes que hacer un test de autoconocimiento, que para las personas que nos escuchan, el más popular es el DISC. Y cuando me dieron el resultado, miré a lado y lado a ver si había una cámara indiscreta, porque digo, ¿cómo pueden esta gente saber tanto de mí? O sea, ¿cómo puede ser cosas que no he contado a nadie y que me salen en un test, ¿no? Y a lo largo de mi trayectoria profesional, estos test, bueno, no sé si sabéis, el DISC lo creó un psicólogo estadounidense en los años 30, o sea que, vamos, yo lo hice en el 2008 y ese test ya tenía mucha trayectoria, ¿no? Y entonces, a lo largo del tiempo, consultorías y demás han ido comprando esta fórmula o mejorándola o incluso creando las suyas propias. Pero la verdad es que todas son de pago. Entonces, yo por eso siempre recomiendo que hay algo que sí que podemos hacer nosotros, que es exportar el análisis DAFO, que estamos muy habituados en ventas, en marketing, a utilizar como un análisis para entrar bien en lo que son las debilidades, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades que tiene ese producto y servicio, exportarlo a la persona. Entonces, es un ejercicio sencillo, tan sencillo como potente. Analizar cuáles son tus debilidades. Debemos saber como líderes cuáles son nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque el liderazgo va de relaciones interpersonales. El liderazgo para mí ya no es ni una habilidad. Para mí el liderazgo es un estilo de management. Bueno, para mí el estilo, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos cuáles son nuestras debilidades, porque esas debilidades que están también muy condicionadas, pues nuestros patrones, nuestras creencias, nuestras herencias familiares, por la experiencia también que tenemos como líderes a lo largo de nuestra trayectoria profesional y personal, hace que nuestras relaciones con otras personas nos espejeen, y nos espejean rechazo y nos espejean admiración, y muchas veces no sabemos por qué nos pasa. Si nosotros somos muy conscientes de que es aquello que yo me rechina mucho, si yo sé cuál es mi fuerza, cuáles han sido mis logros, mi autoestima sube. Si yo conozco cuáles son las amenazas y las oportunidades que me da mi entorno, crezco exponencialmente. Puedo crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, para los que nunca han realizado el DAFO, lo que son las debilidades y las fuerzas serían las intrínsecas, ¿no? Las que tengo yo. Las oportunidades y las amenazas es la que tiene ese entorno en este momento.
porque el análisis DAFO no es una cosa que yo hago y me olvido. A lo largo de mi trayectoria yo he hecho al menos como 5 DISC diferentes, con diferentes nombres, y luego el DAFO procuro hacerlo cada año, lo reviso. Y no solo esto, yo en cada una de las partes que analizo también tengo unas preguntas profundas que hacerme. Y os daré otro tip. Las personas normalmente nos medimos por nuestras acciones, pero las personas no tenemos una dimensión solamente. Las personas tenemos 4. Yo esto lo aprendí del coaching. Estuve durante 6 años trabajando, haciendo actividades pedagógicas para el crecimiento personal y profesional. Las personas tenemos 4 dimensiones. Tenemos la mente, la razón, que son nuestros pensamientos, que como os decía, vienen muy condicionados por las creencias. Algunas son potenciadoras, no todas son limitantes, ¿eh? Tenemos creencias que nos potencian, herencias familiares, del contexto, de la comunidad donde hemos vivido, los colegios donde hemos ido, etcétera, etcétera. Tenemos emociones, somos emoción, esa es otra de nuestras dimensiones, que son los sentimientos. En neurociencia nos dirán siempre que todo nos entra por la vista y lo procesamos en el cerebro y eso nos causa una emoción. Hay teorías que dicen que no, que el nuevo cerebro es el corazón. Bueno, yo sigo defendiendo que tenemos una mente, tenemos unos pensamientos que nos condicionan en positivo y en negativo, en polo amor y polo miedo, para decirlo así un poco bucólico, y que eso nos provoca una emoción que puede ser positiva, negativa o neutral. Eso provoca una acción o una inacción, es decir, yo puedo hacer o no hacer. En el hacer entra la comunicación, entra todo lo que yo puedo hacer. Y automáticamente eso deja un impacto a lo que yo llamo energía, ¿no? Que sería la vibración que te deja una determinada persona. Entonces, cuando trabajamos el DAFO, yo lo paso por estos filtros, ¿no? ¿Qué debilidades pienso que tengo, siento que tengo? ¿Qué hago con esas debilidades? ¿Y cómo estoy impactando yo con mis debilidades? ¿Las escondo? ¿Las muestro? Mostrar la vulnerabilidad es muy importante. Yo soy muy abanderada de esto, de no pasa nada porque el líder se muestre vulnerable, porque es que la vulnerabilidad, la vergüenza forman parte, es inherente al ser humano. Y como líderes debemos saberlo y debemos reconocerlo. No me incomoda a mí cuando una persona expresa sus emociones. Lo que intento es ayudarla a gestionarlas. Dicho ello, el DAFO cuando tenemos hecho desde nuestra perspectiva, yo aconsejo subirlo al 360 grados, que esto significa seleccionar 3 o 5 personas que estén en mi mismo nivel de responsabilidad profesional, que estén en un nivel superior o que estén en un nivel de responsabilidad un poco más abajo que yo. Cuando tenemos todo esto, podemos hacer un match entre cómo me veo yo y cómo me ven los otros. Eso es muy importante, ¿eh? Porque muchas veces nos creemos nosotros y sentimos que nos ven y nos perciben de una manera y nos perciben totalmente de otra. Para los equipos es muy importante medir qué impacto estoy teniendo, qué impacto tengo en mis sponsors, en mis mentores, qué impacto tengo en mis iguales, qué impacto tengo en mis equipos, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy diciendo algo y ellos sienten otra. Sabéis que las personas cada una procesamos de una manera. Entonces, hacer un DAFO rico es precisamente eso, pedir opinión a las otras personas. Y después de ese feedback y ese match, vamos más allá. Y entonces me pregunto, 1, ¿cómo quiero ser recordada? Eso conecta con mi esencia y conecta con mi valor de contribución. Yo cómo quiero ser recordada realmente. Y luego, otra cosa que es muy buena hacer también en el DAFO es elaborar un escrito de acciones. Es decir, de qué manera, ¿no?, yo puedo mejorar. En base a todo este informe que tengo sobre mí, qué actitudes puedo tener, qué acciones puedo emprender, qué es eso que puedo hacer y que no estoy haciendo, que siempre hay cosas, y que me pueden ayudar a mejorar. No, por ejemplo, si mi debilidad es que no sé mostrarme en público, pues qué acciones que no hago y puedo hacer
serían buenas para mi visibilidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podía trabajar mi visibilidad en el mundo, ¿no? Entonces, lo primero y básico e indispensable, por favor, no lideren sin autoconocerse bien. Porque si no, la empatía, la comunicación, todo esto se nos complica. El punto número 1 es el autoconocimiento, siempre. Qué importante, sí. Una preguntita en cuanto al DAFO, que es un ejercicio terrible, me encanta. Has dado un montón del paso a paso del DAFO. Una vez que tienes o para elaborar esta lista de acciones, este escrito de acciones, tu sugerencia, ¿me enfoco en mejorar mis debilidades o en apoyarme en mis fortalezas? Si es que tengo que elegir un enfoque particular, porque a veces es que hay muchas acciones para hacer y no puedo hacer todas a la vez, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? Bueno, yo sé que soy fuerte en esto, voy a potenciarme más hacia ese lado y apoyarme en mis fortalezas, o trabajar mis debilidades. ¿Por dónde empezar en cuanto a las acciones, no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando escribimos nuestras debilidades se convierten en fortalezas. Ya. El simple hecho de ponerle luz, ya estamos avanzando hacia ello, ¿no? Ahí está el tema. Cuando nosotros hacemos una reflexión sobre eso que nos asusta, eso que creemos que no tenemos, automáticamente cambia el chip. Y más aún porque cuando profundizamos, exacto, cuando profundizamos en eso nos damos cuenta que sí que lo tenemos, pero lo tenemos dormido. Únicamente ejercitarlo, ¿sí? ¿no? Ponernos... Exacto. Las fuerzas es muy importante también que pongamos los logros que hemos conseguido. Se nos olvida muy pronto todo lo que hemos conseguido. Y es muy potente, ¿no? Todo lo que tenemos ya, ¿no? Y a veces no es solo cómo potenciamos, sino también cómo soltamos, ¿no? Es decir, también hay cosas que tenemos que soltar. Hay creencias por soltar, hay personas de nuestro entorno que a lo mejor hay que soltar. Es decir, es un ejercicio profundo, ¿no? Yo ahora os he dado unos tips así porque si no nos extenderíamos muchísimo, pero es un ejercicio muy potente para el profesional que cree en el liderazgo. Y tanto. Me ha gustado mucho lo que has dicho también de mostrar la vulnerabilidad de cada uno, de que el líder, pues por ejemplo, algo tan sencillo como admitir que no sabe algo, ¿no? O mostrar que, evidentemente no se puede saber todo, tener esa mentalidad de aprendiz, que también te he escuchado en alguna ocasión hablar de, no sé si lo has descrito como el síndrome del aprendiz eterno, algo del aprendiz constante. Aprendiz constante, que es algo que me encanta, porque bueno, nosotros estamos en este podcast de un camino de autoconocimiento, de desarrollo, y bueno, es nuestro camino de aprendizaje constante, que lo compartimos con la comunidad para que también aprendan constantemente. Entonces, en este camino tuyo, ¿cómo siempre has tenido esa curiosidad por aprender cosas nuevas? ¿O hubo algún momento en el que dijiste, tengo que cambiar el chip y quiero dedicar a sacar lo máximo de mí, ¿no? Por si alguien está en ese momento de decir, quiero aprender, pero no sé si estoy en el momento, no sé, ¿cómo fue tu momento eureka en el que te viste así? He tenido muchos momentos eureka, porque las personas más que de células estamos hechos de historias. La verdad es que a mí me viene de muy pequeña. Yo siempre digo que he tenido el gran privilegio de nacer en una familia diversa. Esto quiere decir que mis abuelos maternos fueron inmigrantes andaluces que llegaron a Cataluña para buscarse la vida. Y mis abuelos paternos eran el polo totalmente opuesto. Era la burguesía catalana, súper establecida. O sea que yo he vivido entre estos dos contrastes tan bestias, no solo cultural, porque sabéis que la cultura catalana y la cultura andaluza no tienen nada que ver, ¿no? Pero yo aprendí muy pronto la importancia de ser un aprendiz constante. Mi abuelo era un materno, por inmigrante, por de dónde venía, siempre tuvo ambición de aprender. Y mi abuelo paterno también.
Mi abuelo paterno era una persona que cada día leía 5 periódicos enteros en papel, enteros quiero decir de la primera letra a la última, de todas las tendencias ideológicas. Y yo recuerdo de ser muy pequeña decirle, pero abuelo, Avi en catalán, ¿cómo puede ser, no, que leas todo esto? Y me dice, es que si no leo esto, no me acerco a la verdad. Y eso es muy potente. El tener esa ambición de saber, el saber te hace libre. El ignorar te somete, el no tener el conocimiento. Y realmente las redes sociales yo creo que han hecho mucho por esto, ¿no? Que han permitido democratizar ese conocimiento y permitir que las personas puedan acceder a esos conocimientos, con lo cual ahora no tenemos excusas, ¿no? Y deciros que mi abuelo materno no tenía tantos recursos como mi otro abuelo, pero era muy autodidacta y era una persona muy culta. Ellos fueron el ejemplo y el mejor legado que me podían dar de valor. Así es que yo lo he heredado de ellos. Mis abuelas también, pero sobre todo mis abuelos eran personas muy, muy, muy sabias. Y Marta, en este aprendizaje constante que tienes, me gustaría saber qué es lo último que has aprendido o lo que estás aprendiendo actualmente. Bueno, lo último, hará unos meses finalicé un programa de desarrollo directivo en Aula Magna Business School, que es una business school creada en Barcelona, que pronto aterrizará en Estados Unidos, donde las bases de ese programa eran precisamente esas herramientas que necesitamos para liderar mejor los negocios, ¿no? En donde se hablaba de liderazgo, se hablaba de visibilidad, se hablaba de metodologías ágiles, se hablaba de internacionalización de los proyectos, de la dirección por proyectos. Entonces, para mí ha sido como un reciclaje, ¿no?, de lo que significa enfocar los negocios desde otro lugar, desde ese lugar que yo digo de la contribución. Creo que el liderazgo femenino tiene mucho a ver, ya no es ni de hombres ni de mujeres, creo que tiene mucho a ver con ese liderazgo de la contribución. Esto es el que he hecho. Luego estoy acabando también el posgrado de mediación. La mediación es un método alternativo de la resolución de conflictos que lo que permite es resarcir esa emocionalidad que se desprende de los conflictos escalados y que va paralelo y que tiene un valor de escritura pública. Quiero decir que es un método ya aceptado por el sistema jurídico de nuestro país, excepto para la violencia de género, que no se puede adaptar en violencia de género, pero en el resto de los conflictos sí. En mi caso he hecho la especialización, como no, en mediación organizacional, social y política, que van los tres en bloque. Y ahora mismo, si me preguntarais cuáles son pues esos campos en los que me pica ya el gusanillo de seguir aprendiendo cosas, pues sería precisamente en profundizar más en las metodologías ágiles y también en todo lo que tiene que ver con la neurociencia y neuropsicología. Esas son las dos áreas que más me atraen en este momento. También paralelamente deciros que estoy en proyectos de los cuales también aprendo, que no solamente es la formación académica, es decir, el síndrome del aprendiz constante también va de escoger bien esos entornos que tenemos inmediatos, ¿no? Como sabéis, se está creando el nuevo colegio profesional de los profesionales del turismo, del sector turístico, en el cual estoy involucrada y rodeada de magníficos profesionales del sector, de las cuales aprendo muchísimo. Y luego, dentro de Aula Magna, como no, me escogieron presidenta de la primera promoción alumni, y entonces desde ahí, junto con dos profesionales también magníficas, que son Clara Lapiedra, que es la CEO de esta plataforma de formación, de esta Business School, y junto a Miriam Ballesteros, que también es una gran profesional, estamos también creando un programa específico sobre liderazgo y visibilidad femenina. Y en eso estoy, en todo esto, pero no paro, ya me veis. Y luego, pues bueno, LinkedIn para mí es una herramienta espectacular de conexión y de aprendizaje.
tenemos muchísimo contenido hoy en día para no poner excusas. No hay excusas, ¿no? Creo que el líder también tiene que estar nutrido, se tiene que nutrir, tiene que tener un networking de conexión que le permita crecer y que también permita que él haga crecer a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hago en mis tiempos libres. Con todo Seguir lo que estás aprendiendo, no me sorprende que tengas que revisar ese DAFO constantemente, porque va transformándose siempre. Qué bien. Me encanta la filosofía del aprendizaje constante, y como líder, ¿cómo transmites esa filosofía a tus equipos? O sea, ¿qué podrían estar haciendo los líderes para posibilitar el aprendizaje en los equipos? ¿Hay algunas prácticas que hagas, ya sean diarias, semanales, dentro del equipo para fomentar el aprendizaje o la comunicación? Digamos, la comunicación de valores y de formación. Mira, si me preguntas qué es lo que están haciendo las personas que son líderes de influencia de masas, te diría que poco. Porque se habla mucho de liderazgo, se teoriza mucho sobre el liderazgo, pero luego la práctica queda como medio diluida. Para que exista aprendizaje, debemos crear espacios de aprendizaje. Empezando por nosotros mismos, dando ejemplo. Es decir, no podemos decirle a la gente, es que tienes que estar en constante reciclaje, en constante formación, cuando nosotros no lo hacemos. Yo creo que para mi equipo, yo soy un ejemplo de ambición de saber más. Y ese conocimiento que yo voy adquiriendo, también lo voy compartiendo con ellos. Es decir, ahora que he estado en el PDD, cuando estoy en mediación, sabéis que te entra ese subidón, ¿no? Cuando estás pues resolviendo un caso, cuando lees un artículo, yo todo este conocimiento lo comparto con mi equipo. Y luego me gusta crear esos espacios en el desayuno, me gusta crear esos espacios en el pasillo para seguir hablando de lo que es tendencia, de hacia dónde vamos, de hacia qué propósito y cómo podemos contribuir todos. Y en ese sentido, a lo largo de esta pandemia, nosotros hemos tenido la gran suerte y el privilegio de poder ser un hotel salud, que eso significa un hotel hospital con matices, que luego si queréis os explico, pero nos ha hecho reflexionar mucho. Y entre todos, pues teníamos un espacio en el cual iba a parar todo aquello que no sabemos dónde poner, y decidimos que con eso haríamos nuestra sala de proyectos. Entonces hemos creado, de un lugar que no servía absolutamente para nada, le hemos dado luz. Entonces lo hemos pintado, hemos construido entre nosotros, mi staff, sobre todo Valentín, que es mi recepcionista, que es muy habilidoso, mi jefe de mantenimiento, mi jefa de recepción Alba Roca, mi guest experience Sonia Alemán, es decir, Albert, que es el subdirector del equipo. Hemos construido nuestra sala de proyectos y eso va enfocado al aprendizaje, es decir, que todo el mundo tenga la posibilidad de crecer, ¿no? De saber hacia dónde vamos, qué propósito tenemos, qué proyectos hay hoy para este hotel, qué nos dice esa cultura corporativa, ¿no? Y fomentar ese aprendizaje es pues dar esos mecanismos para aprender, ¿no? Entonces debemos ser formadores por naturaleza y lo que hablábamos, ¿no? Corregir en privado y felicitar en público. Y cuando corregimos a las personas, porque es que si no cortamos las alas del aprendizaje y de la creatividad, cuando corregimos siempre primero ensalcemos algo positivo del valor de esa persona y luego le decimos, oye, esta decisión que se tomó en este momento o esto que ha sucedido en este momento, ¿para qué se tomó la decisión de esta manera? Yo escucho primero y luego digo, ¿no crees? O a lo mejor a mí me parece, ¿no?, que si lo hubiéramos hecho de esta manera hubiera pasado esto otro. Entonces tú le das la posibilidad a la persona de aprender. Si yo directamente le voy, oye, esto que hicimos ayer no sirve para nada, no sirve para nada para nadie, porque no estamos construyendo. Y co-crear, sabéis que yo lo escribo con la palabra cao delante, va de eso, va de positivizar el conflicto, de positivizar el fallo. En Silicon Valley dicen fail fast, que significa falla rápido,
Ujú. No me creo ningún proyecto que no haya fallado en algo, ¿no? Porque el perfeccionismo es el imperfeccionismo. Entonces, fallar es natural y debemos transmitirlo para que la gente pierda el miedo a aprender, ¿no? Y a soltarse, ¿no? El aprendizaje, la creatividad, la innovación, todo esto va de libertad para ser, para compartir. Y para eso hemos creado ese espacio, para tener la libertad de compartir. Muchas personas en los hoteles jamás participan de los proyectos y no sabemos si es que no participan porque no les interesa o porque nadie les ha dicho, oye, tú eres una pieza importante en nuestro ecosistema y tú tienes talento. Da igual que seas ballet, que seas camarera de pisos, que seas gobernanta, que seas recepcionista, que seas botones, da igual, porque las personas, todas somos únicas y repetibles. Cada una de nosotras. Y os pongo un ejemplo. Un día teníamos que hacer una pizarra para el bar y la verdad es que las letras nos estaban saliendo como un churro auténtico, ¿no? Y entonces, de repente, planteamos, ¿no? Ostras, hay que hacer la pizarra, queremos hacer una pizarra chula, con una ilustración bonita. Pues nos sale una camarera y nos dice, yo estudié diseño gráfico y a mí los dibujos y las letras estas así se me dan de maravilla. Bueno, no podéis imaginar. O sea, todo el mundo me pregunta que quién ha hecho esta pizarra. Que le he dicho, oye, te podrías dedicar. O sea, ¿qué quiero decir? Que el talento está en todas partes. Y que la gente a veces no lo muestra porque piensa que eso no es relevante. Y le tenemos que decir que sí, que hay este proyecto. ¿Quieres participar? Cambiamos el concepto gastronómico de mi hotel, que es algo que tenemos encima de la mesa. Evidentemente tiene que participar el equipo gastronómico, faltaría más. Pero ¿por qué no puede participar un recepcionista? ¿No puede participar una camarera de pisos? Si ella quiere. ¿Por qué no? Hay personas que nunca las convocamos a los proyectos, con lo cual las dejamos al margen del propósito. El aprendizaje también va de propósito. Y tenemos que crear esos espacios. Si realmente tenéis un espacio, ese espacio que van a parar las escobas, pongamos las escobas en otro lugar y creemos un espacio de conexión. Esa sería mi recomendación. Me parece una idea muy, muy buena. Me la apunto también para ver si la podemos poner a cabo nosotros. Escuchándote, por ejemplo, me viene a la mente que en esa idea que tienes de incorporar a todo el mundo, ¿no? De que todo el mundo se sienta reconocido, de que tenga esa voz y voto. Entiendo que los mandos intermedios cobran un papel muy importante para que sigan, sean como una extensión de lo que tú estás promoviendo, ¿no? Porque tú puedes hacer esa forma de liderazgo, pero al final la cadena tiene que llegar hasta, como tú dices, pues hasta el último recepcionista, la última camarera, el último ballet. ¿Diferencias en algún momento entre, por ejemplo, porque teníamos la temporada pasada hablábamos con Jorge Álvarez del Hotel Gran Bilbao, que había hecho primero un programa de coach enfocado a jefes de departamento, porque decía, necesito que ellos primero lo tengan y después lo llevaba al resto del equipo. ¿Tú en ese sentido también haces algo de, primero lo enfoco algo para mandos intermedios y luego lo escalo, o directamente lo paso a todo el equipo, o cómo lo enfocas? Pues mira, durante mucho tiempo lo hemos vehiculado a través de los jefes de departamento. Sin embargo, creo que empiezo a no compartir esas jerarquías tan verticales. Y entonces creo que debemos sentirnos más equipo único. Y debemos tomar acciones como equipo único. No como unos son líderes de área, los otros no. Debemos que en la base también se creen líderes. Y en ese sentido, mi conexión, sobre todo en hoteles más grandes, cierto, se complica un poco más. Pero cuando tenemos hoteles medianos o pequeños, creo que es obligatorio que estemos en la operativa. Es decir, y no todo el rato, cuando suceden cosas importantes, es decir, cuándo es el momento que yo le llamo los momentos calientes, ¿no? Cuándo es el momento de más afluencia, ¿no? Desayuno, zona de check-in, área de check-out. Debo estar ahí, pero no como jefe
o como director. Debo estar ahí como miembro de equipo. A mí no me gusta sentirme directora. No sé si me explico, porque es un poco heavy lo que acabo de decir, pero yo me quiero sentir parte del equipo y ese ha sido mi sentir siempre. Es decir, a Marta la vais a ver haciendo camas y la vais a ver pasando la escoba y la vais a ver en lo que haga falta, ¿no? Entonces, no sé si vehicular solamente a través de los jefes de área es lo más adecuado, pero sí que es verdad que cuando tenemos estructuras mucho más grandes, que yo he estado en hoteles también más grandes, no tienes otra que quizás vehicularlo más a través de los jefes de departamento, pero aún y así creo que es muy bueno que el staff base te vea en el barro, te vea en el campo de batalla. No que nos vea como que estamos en una oficina, en la oficina de las decisiones y de las nóminas. O sea, eso creo que está caduco absolutamente, ¿no? Si vamos a construir una experiencia, mirar, las personas damos de lo que sentimos y de lo que somos. Entonces, si yo quiero impactar positivamente en el cliente, mi gente tiene que estar bien. Porque si no, lo que doy no es lineal. Voy dando una calidad que oscila. Si yo quiero siempre dar un nivel alto, mi gente tiene que estar bien. Y si tiene que estar bien, evidentemente que los inputs de mis jefes de departamento y mis jefas de departamento de área son importantes, pero también es importante el feedback que yo pueda tener. ¿No? Sí. Entonces, debatir ciertos temas no nos tiene que dar miedo. Es decir, en muchas ocasiones a mí me ha pasado que hay algún profesional que me diga: Marta, creo que necesitaría hablar con la persona que es mi superior. Magnífico, no pasa absolutamente nada. Es decir, debemos perder el miedo a las sillas y a los cargos y a todas estas películas que nos han vendido, ¿no? No pasa nada. Porque una persona sienta miedo y diga, bueno, no sé si ahora, sobre todo cuando hacemos cambios de hotel, ¿no? Cuando nos cambian a los directores de hotel, claro, como no te conocen y no han trabajado todavía contigo, hasta con él llevas un poco, ¿no?, más tiempo de rodaje, dicen, wow, ¿no? Ahora esto es un cambio de paradigma, ahora esta mujer nos dice que tenemos que ser responsables, autónomos y tal. Entonces, esto también sacude mucho a la gente. Y en ocasiones me dicen, oye, yo de verdad preferiría hablar con la persona superior, sobre todo la gente que lleva más tiempo, ¿no?, en la compañía. Maravilloso, perfecto. Cataluña, las compañías saben qué líderes tienen. Yo no tengo nada que esconder. Yo creo que estoy contribuyendo desde el valor y como estoy tan segura, no me asusta nada, ¿no? Y eso es muy importante, que le demos a la gente esa libertad. No pasa nada. Tú puedes opinar en cualquier ámbito. No pasa absolutamente nada, ¿no? Y si en algún momento la palabra de Marta no te sirve porque acaba de llegar, pues encuentro normal que busques una respuesta o que el miedo te paralice y quieras una respuesta. No pasa absolutamente nada. Pero debemos estar en el campo de batalla. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Creo que necesitamos organizaciones más flat, ¿no? Más planas, sí, no tantas jerarquías. Sí, definitivamente. Quizás es muy difícil en hoteles muy grandes o en organizaciones muy grandes, pero creo que el talento joven también y la gente que se está incorporando a las organizaciones, eso es un poco también lo que esperan, ese tipo de trato. Hay algo que no me gustaría dejar pasar aquí en la entrevista porque es algo muy tuyo y es la filosofía que has mencionado de co-crear. Y me gustaría que nos cuentes un poco más al respecto de qué trata, qué la compone, cómo llegaste a ella. Me imagino que ha sido un montón de inputs de distintas cosas con todo lo que aprendes. Pero de qué trata y qué es lo que estás tratando de transmitir a través de esta filosofía, ¿no? ¿Cuál es su porqué? Pues bueno, a ver, como os comentaba antes, la palabra co-crear empieza por el caos, ¿no? Para mí el caos han sido esos momentos en los que más he aprendido, ¿no? Y yo he recuperado, porque sabéis que la palabra co-crear no la he inventado yo, ya existía evidentemente, ¿no?, que significa crear en compañía de otras personas. Entonces yo cambié el CEO por el CAO para que positivizáramos el hecho de cuestionarnos, ¿no?
ante las cosas que vivimos, ¿no? Que cuestionáramos los procesos, que cuestionáramos los estándares y que positivizáramos no solo nuestro fallo, sino también el de los compañeros, ¿no? Y eso me lo ha enseñado la vida profesional, ¿no? El hecho de fallar, yo he sido, una de mis debilidades y fortalezas es el excesivo perfeccionismo. Soy bastante doña perfecta. Entonces, como me conozco mucho, imaginaros el caos, ¿no? Para una doña perfecta, o sea, el caos es el descontrol absoluto, ¿no? Hasta que me di cuenta que más que controlar, lo que tenemos que hacer es gestionar. Porque controlar, cuando hablamos de controlar, es como amarrar, ¿no? Y lo que debemos es soltar y fluir, ¿no? Y el caos viene de eso. El caos significa darle una connotación positiva al conflicto que podamos tener interpersonal y que eso nos permita crecer. Esto por un lado. Por eso empieza la palabra co-crear por caos. Además que el caos, si le dais la vuelta, es un ok, ¿no? Por eso yo digo, el caos es un ok que por un instante se da la vuelta. Como sabéis, el ok significa zero kill, viene de los campos militares, en los cuales se pasaban reports para decir cuántas pérdidas habían sufrido en el ejército. Por eso yo siempre digo que el caos es un ok que por un instante se da la vuelta, ¿no? Y crear es un acrónimo. Cada letra significa algo, una habilidad que debemos tener como líderes para los equipos, para construir sobre todo significado. Si os fijáis, yo siempre acompaño la palabra co-crear del significado, porque creo que las personas, cuando perdemos el significado, nos perdemos, ¿no? Y debemos volver a reconectar con nuestra esencia. Entonces, crear, la primera C es la de la comunicación. Solamente que impactáramos en fair play, en la comunicación en nuestras organizaciones, sería fantástico. El impacto en el cliente y en el bienestar de nuestra gente sería fabuloso. Y cuando hablo de comunicación, no solamente hablo de lo que hablamos, sino de lo que callamos, de cómo gesticulamos, de cómo celebramos, de esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, la teoría la sabemos. Entonces decimos, vamos a ser equipo único. Pero bueno, luego cogemos y los uniformes discriminan más que unen. Entonces, ahí hay ¿no? No hay armonía. Entonces, es muy importante concebir la comunicación como un todo. Como sabéis, en esta pandemia se ha hablado muchísimo, empresas muy importantes, acerca de esa comunicación interna, ¿no? Que se ha tenido que transformar, porque no podía ser presencial, ha tenido que ser a través de las pantallas. Entonces, es muy importante la comunicación. En fair play, lenguaje positivo, lenguaje limpio, lenguaje asertivo y lenguaje, como todo, que da sin quitar. Y después, la R de resiliencia. La resiliencia no es que yo me espero a que llegue una transformación o una adversidad y entonces crezco. No. La resiliencia para mí es sacudirte también, cuestionarte. Cuestionar lo establecido para ser innovadores, para ser creativos, y eso se hace desde la libertad, ¿no? La libertad de opinión, la libertad de participación. La E es la E de empatía, y la empatía no es no hacer a los demás lo que yo quiero que no me hagan. No. En todo caso sería no hacer o hacer lo que los demás quieren, ¿no? Cómo los demás quieren sentir. Es ponerme en el lugar del otro, de cómo siente, cómo piensa, qué historia hay detrás. Comprender y escuchar es muy importante para la empatía, no solo para las organizaciones, para los negocios, las organizaciones laborales, sino también para las educativas, para acabar de una vez con esos bullying, esos moving y todos esos ING que toxifican el bienestar dentro de las organizaciones. La A es la A de acción. Evidentemente no puede faltar la A de acción, pero la acción desde la contribución y la participación. Como sabéis, durante muchos años las personas que lideraban negocios o que dirigían negocios tenían esos secretos de Estado, los balances, las cuentas de balances, aquello era como un secreto, donde no podía entrar nadie. Y luego le decíamos a la gente, tienes que ser autónomo, pero ¿cómo voy a ser autónomo si no sé ni qué recursos, ¿no? Si no sé leer un plan contable?
Entonces, debemos enseñar a la gente a manejar los recursos y debemos decirles con qué recursos económicos, materiales, etcétera, etcétera, cuentan para ello. Si nosotros le damos las informaciones a medias, pues nunca conseguimos un éxito total, lo conseguimos a medias, ¿no? Entonces, en esa acción es muy importante que seamos transparentes en la información y en hacer que los demás aprendan de esa información. Por ejemplo, en la de acción, algo que yo hago mucho es, por ejemplo, si una persona ha realizado un trabajo determinado, por ejemplo, la reclamación de los deudores, el día que yo tengo una reunión con mi director de operaciones, la persona que viene es la persona de mi equipo que hace eso. No voy yo con el rapport como directora de algo que ha hecho otra persona. No, visibilizo la acción de esa persona. Eso es muy importante. ¿No? Porque no volvemos a lo mismo, no estamos en éxitos y medallas individuales, somos un equipo único y nuestro storytelling tiene que coincidir con nuestro history doing en lo que hacemos. Y la R final es la de la responsabilidad y el respeto. Nosotros cuando construimos significado desde la comunicación, desde la resiliencia, desde la empatía, hacemos que las personas sean más responsables, que sean más autónomas, que tomen decisiones. Luego ya hablaremos si la decisión que has tomado es la más acertada o quizás había otra que podía ser más acertada, ¿no? Pero es muy importante que trabajemos la responsabilidad, es decir, delegar en los demás. Y además, dentro de la familia lo vemos, es decir, si tú haces mejor unas cosas de las que la hago yo, pues oye, optimicemos recursos. ¿Para qué vamos a hacer todos todo? Si tú eres más bueno ordenando y yo soy más buena planchando, ¿para qué vamos a invertir los roles? Vamos a ir al talento que tenemos cada uno, vamos a optimizar y nos vamos a responsabilizar de esa parte que nos toca, ¿no? Dentro del ecosistema y de eso va CowCrear. En breve espero que pueda salir un cuaderno con acciones, con actividades para trabajar más este método que es el que yo he ido consolidando a lo largo de mi trayectoria. Seréis los primeros en saberlo. Prometido. Qué bien. Nos encanta, lo compartiremos segurísimo en cuanto nos enteremos. Me gusta, porque la gente a veces necesitamos de algo tangible para poder empezar a poner cosas en acción. Sí. Genial. Pues tendríamos más preguntas, pero para no robarte tampoco más tiempo, Marta, pasaremos ya a la ronda final. Son 5 preguntas que hacemos a todos los invitados, invitadas, para conoceros un poquito más. Así que vamos con ella, vamos con la primera, que es: ¿cuál es el libro que más has regalado o que más has recomendado? Pues la verdad es que muchos. Buena señal. En el liderazgo femenino recomiendo mucho a Sheryl Sandberg, que es la directora de operaciones de Facebook, la primera mujer a estar en un comité de empresa tecnológica. Ella tiene libros como Lenin, como Plan B, los he recomendado muchísimo para bueno, de alguna manera seguir, ¿no?, esa estela que dejan esas mujeres que finalmente acceden, ¿no?, a esos consejos de administración y de decisión. También hay un libro muy bueno que a mí me gusta también recomendar mucho, que es El síndrome de la impostora, que esto es algo muy femenino también, pero que bueno, que también creo que muchos hombres comparten, ¿no? Ese no creerte suficientemente bueno, ¿no?, o que te falta todavía para visibilizarte, ¿no? Es de Anne de Montarlot, que es una psicóloga, y es muy bueno. Y luego, por supuesto, como no, Daniel Goleman, con la inteligencia emocional y social, Stephen Covey, con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hay un libro que también recomiendo mucho cuando la gente está muy cerrada, que es El caballero de la armadura oxidada, no sé si lo habéis leído, pero es una metáfora, ¿no?, nos lo han recomendado también, sobre qué pasa cuando nos cerramos tanto. Y luego hay libros muy buenos como Fish, que no sé si lo habéis leído, pero también va sobre crear esa cultura de propósito, ¿no?, de hacer las cosas diferentes. Va sobre una pescadería que al final se ganan al público de una forma extraordinaria. ¿Y cuál es más? Es que
Bueno, estos serían los que más he recomendado. Y luego, acerca de la vulnerabilidad, que antes me habéis preguntado y me habéis dicho que era un tema que podía interesar, hay una escritora y también una persona que hace muchos TED Talks sobre esto, sobre el aceptar la vulnerabilidad, que es Brené Brown. Sí. Y ella habla mucho sobre esto, es como una teórica sobre la vulnerabilidad y la vergüenza. Os la recomiendo porque es buenísima, es buenísima. Y eso sería hoy mis recomendaciones. Ya nos has dado varios para la lista. De Brené Brown he visto un documental, creo que hay en Netflix, ahora no hace mucho, y también he escuchado sus TED Talks. Está muy bueno, aparte usa mucho la comedia y sí. Está muy bueno. Sí, me encanta. ¿Qué es algo que te hubiese gustado que te dijesen cuando iniciaste tu carrera? Quiérete antes de liderar. Importante. Quiérete, encántate, acéptate antes de liderar. Porque si no, no somos buenos con los demás. No tomamos decisiones acertadas con las personas cuando no nos queremos o cuando no nos aceptamos. Estamos en una posición de defensa, más que de co-creación. Eso es lo que me hubiera gustado que me dijeran. Claro, ahí luego nos falta la empatía, ¿no? Quizás cuando estamos ahí en esa falta. Interesante. Exacto. ¿Qué hábito de los que has incorporado en tu vida te ha hecho desarrollarte más personalmente o cuál te ha influido más positivamente? Pues mirar, para mí el que más me ha catapultado es dejar de creerme que soy empleada para considerarme una marca personal que intercambia valor. Ahora con mi corporación, con Hoteles Catalonia, que a mí me ha permitido ser quien soy, pero también intercambiar valor con otras personas, con otros líderes, con otros círculos de influencia y salir de ese rol que nos han inculcado de ser empleados de algo, ¿no? De alguien, ¿no? Ese para mí ha marcado un antes y un después en Marta Alamany, totalmente. Qué bien. ¿Qué haces cuando sientes que estás abrumada por el trabajo o cuando no consigues focalizarte? Yo creo que lo que hago es reconectar con mi esencia, ¿no? Volver a hacerme esas preguntas, ¿no? De cómo quieres ser recordada, qué es lo que realmente te gusta. A veces nos perdemos y entonces tenemos que reconectar. Y reconectar significa saber desconectar, haciendo pues esas cosas que nos gustan, y si hemos perdido el norte sobre lo que nos gusta, volver a esa niña interior, ¿no? Y preguntarle. Yo soy una persona que soy muy bromista, que soy de las fiestas sostenibles, pero me gusta mucho celebrar, me gusta mucho el buen rollo. Entonces, esa es mi esencia. Y siempre que he ido tengo una coach que en diferentes etapas vitales me ha ido acompañando, y siempre que voy me dice: ¿cuántos días hace que no te ríes? Siempre me dice lo mismo, ¿no? Y digo: ya me has pillado otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de lo que es nuestra esencia es cuando nos abrumamos. Entonces, ya que lo sabemos, pues tenemos que tener esa reconexión. A mí me gusta bailar, me gusta cantar, tampoco se me da del todo mal. Entonces, eso me reconecta. Y también me reconecta la conexión con la naturaleza, ¿eh? Entonces, eso es lo que hago. Cuando estoy abrumada, cuando me siento que parece que me pierdo, me paro y digo: un momento, y me reconecto. Bueno, y ya la última para terminar, que hacemos siempre, que es, yo la cambiaría un poco para ti. Preguntamos por qué es la actitud emprendedora, pero para ti, no sé si hacerte la actitud, que normalmente también hablas de ese concepto. ¿Qué es para ti la actitud o actitud emprendedora? Bueno, la diferencia entre actitud y actitud es que la actitud es como una predisposición a la acción, y actitud es hacer con un fin de contribución, ¿sí? Entonces, para mí, lo que es la actitud emprendedora es la actitud más valiente que existe, que es esa en la que tú apuestas por tu talento y sacarlo al mundo, ¿no? Con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Porque a veces veo eslogans en plan: lo que crees, creas, lo que... No, un momento.
ser emprendedor es muchas acciones de riesgo. Es, aparte de las habilidades técnicas que puedas tener, tienes que gestionar unos recursos, tienes que gestionar económicamente, ¿no? Tu sustento. Es decir, para mí es la actitud más valiente que existe. Y tener, pues eso, actitud emprendedora sería pensar que defendiendo tu talento y haciéndolo visible, haces que otras personas se enriquezcan. Buena. ¿Sí? Y eso enlaza mucho con la sostenibilidad. No es enriquecerse, es enriquecerse, ¿no? Y también hacer enriquecer a los demás. Y yo creo que eso es lo que hacéis vosotros. Vosotros, con este podcast que habéis creado, estáis visibilizando personas anónimas que cada día tienen actitudes en su entorno que impactan de una manera determinada, ¿no? Estáis visibilizando esto, estáis dando la oportunidad a otras personas a que crezcan. Así es que para mí eso es la actitud emprendedora. Muchísimas gracias, Marta. La verdad que nos has regalado un montón de consejos, palabras que me encantan, que creo que vamos a hacer una publicación solo con estas palabras, que tienes un juego de palabras muy bueno también, que está bueno para acordarse de estos conceptos. Gracias por abanderar también este estilo de liderazgo que creo que es súper necesario hoy en día más que nunca, pero es necesario desde hace mucho tiempo. Gracias por querer ser esa líder tan cercana, tan humana y querer transformar las organizaciones en algo más sostenible. Si alguien quiere conocerte más, conectar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de qué medio nuestros oyentes se pueden poner en contacto o conectar contigo? Pues la verdad es que se pueden conectar a través de LinkedIn. Tenéis el canal más abierto que tengo. Estoy en Twitter también como Marta Lamañ, también estoy en Instagram, pero la verdad es que en LinkedIn es donde publico más artículos, de la manera que tengo más de expandir ese conocimiento que voy adquiriendo, y en breve espero tener mi página web. Pero de momento aún no la tengo, ya veis que estoy en muchos proyectos, pero bueno, espero tenerla, espero tenerla. Y sobre todo me encontraréis en LinkedIn aportando valor, porque lo que quiero es eso, que cale el mensaje y que lo integremos todos y todas. Genial, Marta. Pues compartiremos el enlace a tu LinkedIn también en las notas del episodio. Muchas gracias. Y lo dicho, un placer. Seguimos en contacto. El placer es mío. Y esperando esa publicación que seguro... Bueno, te iremos siguiendo en LinkedIn con todo el valor que tienes y nada. Un placer y hasta la próxima, Marta. Pues hasta la próxima. Muchísimas gracias por llamar a mi puerta. Cuidaros mucho. Chao, gracias. Chao. Gracias por conectar con nosotros una vez más. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, dale like y déjanos tus comentarios. También, ¿por qué no compartes este episodio con una persona que sabes que le gustará este contenido? Compartir es vivir. Compártelo ahora mismo. También te dejo nuestras redes sociales aquí abajo para que nos sigas y puedas continuar aprendiendo junto a nosotros. Y si te gustan nuestras entrevistas, aquí tienes más vídeos recomendados. Hasta la próxima y sigue contagiando la actitud emprendedora.